Bueno, ahora sí, vamos a entrar en la palabra que el Señor me compartió en la semana, en este tiempo, hace tiempo que me venía dando vuelta y bueno, fue decantando la cosa y hoy entiendo un poquito más lo que creo que el Señor quiere transmitir. Hay un principio de Dios. Ustedes saben que cada cosa que Dios dice, por ejemplo, si Dios te dice no matarás, por ejemplo, ¿se acuerdan que en los 10 mandamientos hay uno que dice no matarás? Y por eso los seres humanos, y especialmente los que estamos influidos por Dios, entendemos que no está bueno andar matando gente por ahí. Entonces, Dios dice no matarás. ¿Por qué dice Dios no matarás? Detrás de esto, detrás de este mandamiento de Dios, está Dios mismo, que es un Dios de vida. Y Él se atribuye el derecho, y Él lo maneja bien, de dar la vida o retirarla. Entonces no es una atribución nuestra, por eso es que Dios dice no mates, eso es una cuestión mía, yo valoro la vida, dice Dios. Detrás de cada cosa que Dios nos dice hay un principio. Bueno, hay un principio divino también que lo podemos encontrar, es muy llamativo porque está desde el comienzo de los tiempos, de lo que está relatado en la palabra suya, está el principio de dar. Y acá, si alguno ya se empezó a poner el casco porque dice van a pedir plata, tranquilo, no le vamos a pedir plata porque esto va a hablar muy poco de plata. En realidad va a hablar de algo mucho más profundo que el dinero. Ahora lo vamos a ir viendo de a poco. El principio de dar. En nuestra época, en nuestra vida actual, en nuestra cultura donde estamos inmersos, todo gira alrededor de mí o de vos, ¿sí? En mi caso alrededor de mí, en tu caso alrededor de tu propia vida, todo lo que puedas tener, disfrutar, obtener, llenarte, aprovechar, lo que te haga bien, estas frases que circulan por ahí, que te animan a que si hay algo que no disfrutás, alejate de eso que no disfrutás. Todo está alrededor de mí, de mi placer, de mi disfrute, de mi llenar, mis propios deseos, mis propios sueños, todo alrededor mío, ¿no? Esto es una mentalidad que no es casual. En realidad proviene del mismo infierno esto, porque es totalmente al revés de lo que Dios enseña. Jesús, si hay algo que no hizo, fue para Él, cosas para Él, ¿no? Y Él como nuestro modelo nos marca esto. Entonces, hace un tiempito atrás yo les compartía en una prédica acerca de la vida nueva, que la vida nueva se basa sobre principios nuevos. Habíamos aprendido sobre la palabra paradigma, que es como un molde que nos permite entender realidades a partir de ese molde. Bueno, la vida de Dios, la vida nueva que disfrutamos a partir del día que decidimos poner nuestra vida en Jesús y permitir que su sangre hiciera el efecto restaurador en nosotros y pasamos a ser hijos de Él y se empezaron a cortar un poco los hilos que nos conectaban con el pasado y empezamos a tener conexión con lo de Dios y todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra, ¿no? Junto con eso nuevo aparecen principios nuevos de vida que mientras nos manejemos por los principios viejos, vamos a sentir que todo el tiempo hay algo que no encaja, como si estuviéramos armando un rompecabezas y nos queda un agujero y tenemos una pieza que no va, y la probamos de un lado y la probamos del otro y decimos, pero tiene que ir, y la pieza no encaja, porque no es la pieza correcta. Nuestras vidas, fundadas en Dios, tienen una forma que está gestada en el mismo cielo, en el corazón de Dios, y que cuando le queremos acoplar los principios del mundo, siempre hay algo que genera insatisfacción y frustración. Hay muchos hijos de Dios que viven, van a la iglesia incluso, muchos, todos los domingos o los días que les guste ir. Hay muchos hijos de Dios que, a pesar de haberse declarado hijos de Dios y haber creído en Jesús, pero deciden seguir viviendo según los otros principios, los que no encajan. Entonces después andan deprimidos y frustrados y todo porque no es como yo pensaba esto, no, porque están queriendo acomodar la vida de Dios a lo otro, y lo otro es otra cosa, ¿sí?
Volvemos entonces al principio de dar, que es el principio del cual quiero que aprendamos un poco más hoy. Vamos a buscar en Hechos 20:35. En Hechos 20:35 hay una frase paradigma. Esta es una frase de las que moldean un montón de cosas. Dice, acá el que está hablando es Pablo, el apóstol Pablo, y dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Fíjense que no dice trabajar duro para poder tener yo mucho recurso, mucha comodidad, trabajar duro para lograr mis sueños, trabajar duro para lograr mis metas, alcanzar. No dice eso, dice otra cosa. Esto lo dice el apóstol Pablo, quien también seguramente tenía sus sueños y sus metas, pero un día estaba caminando, andando a caballo, no estoy muy seguro, ahí en el camino a Damasco, una ciudad, persiguiendo a los cristianos, y de golpe tuvo un accidente, se chocó con alguien, se chocó con Jesús, o Jesús lo chocó a él, no me queda muy claro quién chocó a quién, pero la cuestión es que él quedó totalmente anonadado y su vida cambió por completo. Y él dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Palabras que dijo Jesús. Estas palabras de Jesús, así como están dichas por Pablo, yo no las encontré en los evangelios. Quizá alguno lo conozca más que yo, capaz que las encuentre textuales, pero no importa que no estén textuales, porque en realidad Jesús habló mucho acerca de esto. Tanto habló que no es difícil entender que lo que nos quería decir Jesús era exactamente esto. Así que si Jesús dijo textuales esas palabras, o no las dijo así textuales una tras de otra, no importa, porque toda la enseñanza de Jesús dijo esto, ¿sí? ¿Dónde encontramos conceptos como este? Vamos a buscar. Antes de buscar, si quieren pueden ir buscando Lucas capítulo 6. Y mientras buscan, les recuerdo un relato breve de las situaciones que vivió Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el templo y toda la gente pasaba a dar ofrendas? Y una mujer que tenía muy pocos recursos pasó y dio unas moneditas de muy poco valor, dice, ¿no? Y Jesús dijo: ella dio más que todos. Ahí Jesús plantó un concepto. No es cuestión, que yo lo dije recién también, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de las ofrendas. No es cuestión de cuánto, es cuestión del corazón. Alguno, para ponerlo un poco en relación numérica, dijo: no importa tanto cuánto das, sino cuánto te quedás. Queriendo decir que si vos ponés 1.000 pesos de ofrenda, o le das a alguien que necesita una ofrenda por 1.000 pesos, y alguien dice: wow, le dio 1.000 pesos, esta persona debe tener mucha plata, qué bueno, qué corazón, le dio 1.000 pesos. Pero esa persona tiene millones y millones y millones y millones, y esos 1.000 pesos apenas eran el vuelto del kiosco. Entonces ahí como que la cosa cambia. Igual esa relación yo no me animo a plantarla como algo bíblico, porque no estoy muy seguro de que sea así. Lo que sí es claro es que Dios dijo: no importa tanto la cantidad, sino el corazón detrás de esa cantidad, ¿sí? Para esta mujer que puso esa ofrenda era todo. Otro caso, ¿se acuerdan cuando Jesús se topó con ese muchacho que tenía muchas posesiones, dice también, que le dijo: maestro bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús primero empezó parándole el carro: viste, tranqui, no vengas a atropellar con elogios, ¿sí? Vos tenés que hacer todo lo que Dios dice. Yo siempre lo hago, dijo el muchacho, muy seguro de sí mismo. Y Jesús le dijo: bueno, ahora anda, una cosa te falta, un detalle, anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Todo. Y se fue triste, dice. No sabemos si lo hizo o no lo hizo, solo dice que se fue triste, y ahí termina el relato. ¿Jesús necesitaba esa plata del muchacho? Jesús nunca necesitó la plata de nadie. ¿Por qué?
qué le interesaba tanto que este muchacho se despojara de todo? Porque él sabía que el dinero estaba tan clavado en el centro del corazón de este muchacho que era capaz de cualquier cosa, pero que no le toquen sus posesiones, ¿sí? La Biblia habla mucho acerca del dinero. Quizás será porque la gente de raíz judía siempre fueron negociantes y tienen como esa fama de tacaños, que yo no sé, debe haber de todo, como en todas, pero se han hecho la fama así como de tacaños y negociantes. No sé si será así. Pero la cosa es que Jesús habló mucho, y la Biblia habla mucho acerca del dinero, porque sabe que en el fondo el dinero nos mueve el piso. El dinero nos tiene atrapados. Tengo, no tengo, tengo más, quiero más, logré esto, no logré lo otro. Estamos como muy envueltos en eso y pareciera como que nuestra vida se podría explicar a partir de nuestro manejo del dinero. Yo creo que somos mucho más que el dinero que tenemos, pero el dinero es un síntoma de qué hacemos con nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Tiene que ver con qué hacemos con nuestra vida. Entonces ahora sí, vamos a leer en Lucas capítulo 6, versículo 35, porque yo mientras hablaba no lo busqué. Jesús lleva esto tan al extremo, pero acá está bueno porque no se queda solo con el tema dinero, aunque lo roza también. Dice en el versículo 35, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. O sea, si le doy prestado espero por lo menos que me lo devuelva, ¿no? Denles, pero sin esperar nada a cambio. No esperen ninguna recompensa especial, ni se les ocurra cobrarles intereses. Cosa que era muy común en esa época, ¿saben? En esa época no estaban tan organizados los bancos que hoy nos prestan plata así tan gentilmente y después nos cobran el triple de lo que nos prestaron, pero había personas que hacían este trabajito de prestar así, pobre tipo, tiene tantos problemas, yo te presto y después me tenés que devolver el triple. Entonces Jesús lo aclara bien acá y dice y a sus enemigos, ni siquiera a sus amigos, porque a un amigo le prestaríamos, digamos, casi con los ojos cerrados, no a cualquier amigo, hasta por ahí, ¿no es cierto? Pero dice a sus enemigos, a los que les hicieron daño, a los que hablaron mal de ustedes, a los que se abusaron de alguna manera. Oh, por favor, qué terrible. A esos. Amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Muchas veces cuando leemos esto, entendemos que Dios es compasivo y yo estoy muy agradecido por la compasión que Dios tuvo por mí, porque yo era totalmente indigno de todo y resulta que Él me quiso llamar a su familia y me quiso reconocer como hijo suyo, cuando seguramente yo no soy y seguramente nunca voy a ser el mejor de los hijos de Dios. Sin embargo, Él extendió su misericordia y me quiso atraer a su familia. Entonces, con un Dios tan compasivo como papá, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Y realmente en este tiempo yo he visto particularmente, digamos, me he topado con situaciones donde si hay algo que no aparece entre los hijos de Dios, guarda, no estoy hablando de las personas que no conocen a Dios y no tienen su palabra como norma de vida. He encontrado gente que si hay algo que no tiene es compasión. Están dispuestos a que el otro sufra por lo que hizo, porque se merece sufrir por lo que me hizo sufrir. Dios mío, cuánta oscuridad que sale de ese corazón, un corazón que se supone que está sanado, regenerado, viviendo una vida nueva, y que sale de adentro oscuridad. Entonces, hermano, cuando de golpe te escuchás a vos mismo diciendo esas cosas, ojo, que tus alarmas se enciendan ahí. Estamos dejando salir oscuridad. No es nada de eso lo que Dios quiere que nosotros sintamos y vivamos. No. Él dijo, mía es la venganza. Así que si hay alguien que necesita vengarse, despreocúpese. Dios se va a ocupar de eso. Dios se va a ocupar. Olvídate del tema. Déjalo atrás. Vos dedicate a, voy a decir, amar a esa persona
Y yo sé que es difícil, pero tenemos que empezar pidiéndole a Dios: Señor, vos sabés que esta persona me recontra cuesta amarla. Yo sé que tu palabra dice que tengo que amar a mis enemigos y no sé si diría que es mi enemigo, pero definitivamente no es mi amigo y espero que nunca lo sea. Ah, es cierto, lo tengo que amar. Señor, vas a tener que hacer un milagro en mi corazón, porque me cuesta tanto amar. Entonces, empecemos por ahí, ¿sí? Empecemos por ahí. Y si saltamos un poquito más abajo, en el mismo capítulo 6 de Lucas, en el versículo 38, dice algo más, un plus que es importante, aunque puede ser mal interpretado. Ahora lo vamos a entender. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Está hablando de las medidas que se usaban en esa época para vender trigo y cereales y esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, si yo te quería vender, no era como ahora que uno va y compra los paquetes de harina ya medidos exactamente. Yo sé que compro un paquete de harina y no lo peso en la balanza a ver si me estafan. Yo sé que ese paquete tiene 1 kilo. Y si compré una bolsa de 10 kilos de harina, yo sé que la bolsa tiene 10 kilos. ¿Sí? En ese tiempo no era así, sino que se ponían en unos tarros que eran para las medidas. Entonces, si yo te tenía que vender trigo y te quería mucho, entonces yo te llenaba la medida de trigo y la sacudía para que se acomode el grano y entre más, ¿no es cierto? Ahora, si yo no te quería y decía, este chanta vino otra vez a comprar, le llenaba así, de lejos nomás, la medida, ahí como quede, ya está, ahí está tu medida, llévatela. Y lo que dice acá es que Dios nos va a dar a nosotros en una medida bien apretada, desbordante, no hasta el bordecito y ni un granito más. No, desbordante. Eso es lo que Dios nos quiere dar. Pero dice que con la medida en que nosotros midamos a los demás, vamos a ser medidos nosotros también. O sea, si para los demás nosotros damos una medida flojita y dicen, bueno, hay que hacer esto en la iglesia, otra vez, bueno, voy para cumplir, me tienen recansado, siempre hinchando con ese asunto. Bueno, voy un ratito y me voy porque tengo mucho que hacer. Bueno, esa es la medida flojita. La medida bien llena es la medida donde dice, nos vamos a poner las pilas y lo vamos a hacer súper bien esto. O si tengo que darle algo a alguien, no le doy un regalito para quedar bien nomás y para que no hablen mal de mí, sino algo que hable del corazón de Dios y de lo que Dios hizo en mi vida. Eso es la medida llena, desbordante, apretada. ¿Se va entendiendo cuál es el concepto de Dios sobre dar? Vamos a seguir profundizando. Hoy hay si ustedes escuchan los canales de televisión por cable y estas cosas, donde se publican muchas cosas cristianas, van a escuchar mucho un concepto que yo en el fondo discrepo, por más que tiene una base bíblica, pero creo que está mal interpretado, que es el concepto de sembrar. No vamos a buscar el pasaje, si alguno lo quiere anotar, esto sale de 2 Corintios 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, que habla de sembrar abundantemente para recoger una cosecha abundante. No esperes recoger una cosecha abundante si sembraste 3 semillitas solas. Entonces se ha usado esto para que la gente se anime a ofrendar más. Hermano, poné una ofrenda más suculenta, que Dios te va a recompensar, porque Dios siempre da, Dios es generoso y da. Entonces, hace poquito me pasó que una persona, yo no le cobré algo, a propósito, pues sabía que era una persona que tenía problemas, entonces decidí no cobrarle un trabajo. Entonces me dice, usted sembró en mí, así que yo también voy a sembrar en usted, así que yo también le voy a dar algo después. Una cosa un poco compleja, o sea, me quería decir como que él reconocía que yo no le había cobrado algo, que yo había hecho un desprendimiento, o sea, yo le podría haber exigido un pago por el trabajo y decidí no cobrarle esto, y entonces quería sembrar en mí también. Y a mí me hacía un ruido esto, porque en realidad el que siembra, la gente que siembra, Poli, a ver, acá tenemos uno que siembra. ¿Vos sembrás porque te encanta nutrir a la tierra con semillas o porque esperás tener una cosecha? Por la cosecha. El que siembra está esperando algo, si no está esperando la cosecha, pues se queda en la casa mirando tele.
pero no se pone a sembrar. ¿Sí? Entonces yo encuentro que en este concepto que está muy popularizado, y yo personalmente lo discuto, de la siembra, hay un interés. O sea, ¿por qué doy lo que doy? Y no estoy hablando solo de plata, estoy hablando de cualquier cosa que hagamos como un gesto de dar. Lo doy porque me nace darlo, porque el Señor puso en mí ese deseo de dar. Lo hago porque veo la necesidad en el otro y digo, Señor, si vos me diste tanto, ¿cómo yo no le voy a ayudar a esta persona? O estoy esperando, el Señor, mirá, yo le di a este, puse acá, me esforcé con lo otro, así que, ¿dónde están mis ganancias? En el fondo hay algo de eso. Y eso es una mezquindad, es una avaricia, que no está buena para un hijo de Dios. Porque no es de Dios. Porque Dios no es así. Si Dios esperaba tener ganancia de nosotros, yo creo que está en el horno. Traemos más problemas que soluciones. O sea, definitivamente Dios no tiene esa mirada sobre nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos esa mirada sobre Dios? Sin embargo, la palabra de Dios dice esto. Recién lo leímos también. Con la medida que ustedes midan, van a ser medidos. O sea, animate a medir abundante. Y Dios va a saber que es fiel. Vas a probar en tu propia vida, vas a experimentar y recibir el beneficio de la fidelidad de Dios. Pero no lo hagamos por el beneficio. Porque entonces nuestro corazón está embarrado ahí. Ahí se complicó la cosa. Metimos algo que no teníamos que meter. Porque no es de Dios. No es de Dios. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora se va entendiendo? ¿En qué nos cuesta dar? Podríamos mencionar, bueno, las ofrendas, ¿sí? Nos cuesta soltar un peso en las ofrendas. Los diezmos, hay un montón de hermanos que todavía no logran entender la importancia de respetar este principio del diezmo, de devolverle a Dios algo de lo que Él me da. Él me da mucho y solo me pide que yo le devuelva una décima parte. ¿Por qué no se la quedó directamente? ¿Qué sé yo por qué no? Creo que Él quería probar mi fidelidad, entonces Él me da y Él espera que yo le pueda devolver ese 10%. No me pide que le devuelva todo, solo ese 10% me pide. Y es una forma de probar nuestros corazones, saber hasta dónde estamos. Y muchas veces no queremos hacerlo esto porque decimos, si pongo el diezmo definitivamente no me alcanza para pagar el cable, no me alcanza para pagar la cuota del club, no me alcanza para, ¿sí? No me alcanza para muchas cosas. Sin embargo, para los que habitualmente respetamos este principio del diezmo, podemos dar testimonio de que nunca nos faltó. Pudimos estar con el agua acá, eso lo reconozco, pero no pasó. Y pudimos hacer frente a todo. Y si en algo nos atrasamos un mes, el mes siguiente lo pudimos recuperar. Dios nunca nos va a dejar en el aire cuando somos fieles. Así que si tenés problema con esto, si no lo entendés, comentanos después si podemos charlarlo un poquito más. No vamos a hacer una predicación de esto, pero es importante que todos sepamos que esto es un principio que está vigente y que es una bendición. No es el impuesto del reino, claro, a la municipalidad hay que pagarle ingresos brutos, todo, y en la iglesia hay que pagar el diezmo. No es un impuesto más. Hay quienes lo quisieron mirar como de esa manera, refiriéndose a cómo cuando se habla en la antigüedad y se instituye el tema del diezmo formalmente, parece como una especie de impuesto. Pero para Dios no hay impuestos. Para Dios no hay impuestos. Él se reía un poco de los impuestos, Dios. Sin embargo, nos animó a que paguemos nuestros impuestos, para no armar lío. ¿Sí? Hoy me estaba acordando, ayer estábamos hablando con Emma y recordamos un episodio que se menciona poquito en la Biblia, que a Pedro, el discípulo de Jesús, le dicen, si tu maestro paga impuestos. Y Pedro dijo, sí, pero se quedó pensando, ¿paga los impuestos? Entonces fue y lo buscó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué hacemos con esto del impuesto del templo? Era un impuesto que era un impuesto medio tirado de los pelos. Entonces Jesús dice, mirá, ¿sabes qué? Esto de los impuestos es medio raro. El impuesto del templo también es una cosa medio tirada de los pelos. Pero ¿sabes qué? Para no armar lío, anda al lago, río, no sé qué tenían ahí. Anda a pescar y vas a ver que cuando saques un pez, si vos lo abrís va a haber una moneda adentro. Y te va a alcanzar para pagar tu impuesto y el mío. Hasta Jesús se ocupó de que Pedro tuviera plata para pagar su impuesto. Así que tenemos que cumplir con estos impuestos. Son cuestiones humanas, ¿sí?
Pero el diezmo no es un impuesto del reino. El diezmo no es un impuesto. Es parte de nuestra entrega a Dios. Nos cuesta a veces dar regalos. Hay algunos que les encanta hacer regalos. Y otros, como yo, por ejemplo, que a mí me cuesta. Yo tengo que pensarlo 2 veces y como decirme a mí mismo, ponete las pilas. Regalale algo. Porque como que no me nace. Yo soy medio tacaño, capaz. Me casé con una mujer que me lo recuerda todo el tiempo, así que gracias a ella me puedo acordar de regalos. Pero bueno, es la misericordia de Dios para mí, porque a mí como que no me nace mucho el tema de los regalos. Así que si a alguno le debo regalos, perdonen. El Señor está todavía trabajando en mí, no pierdan las esperanzas. Pero nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque a mí me gusta que me den regalos. Hay un egoísmo ahí, hay una mezquindad también. Me encanta que me den regalos, pero cuando es mi turno dar el regalo a otro, y no, justo a esta altura del mes, ¿viste? ¿Quién se le ocurre cumplir año en esa fecha? Bueno, me cuesta. Tenemos que ser generosos también, ¿sí? Y acá entramos a cosas más metafísicas, el tiempo. Nos cuesta dar tiempo. Tenemos tantas cosas que hacer, no tenemos un minuto. Nos cuesta tanto dar tiempo. Y otra más, el compromiso. Nos cuesta mucho regalar compromiso, dar compromiso. ¿A qué me refiero? Que yo hoy me levanté súper inspirado, el Señor hizo algo maravilloso en mi vida, estoy tan agradecido, entonces justo hablan del hogar de niños en Concordia, así que me siento recontra inspirado y tomá, así ya, ahí te doy una ofrenda porque Dios es tan bueno conmigo. ¿Sos capaz de sostener una ofrenda todos los meses? Eso sería compromiso. Ahí ya no sé. Dios hace cosas grandes a través de los compromisos. Fíjense que Él espera cosas comprometidas. Para nosotros Él es un Dios comprometido. Él se comprometió con nuestra vida y no nos abandona. Él espera que en nuestras relaciones haya compromiso, que en nuestra participación en el cuerpo de Cristo haya compromiso, que en nuestros matrimonios haya compromiso. Entonces, el compromiso es algo importante para Dios. ¿Podemos darle comprometidamente? Por eso yo valoro mucho a los hermanos que este año se sumaron o vienen sosteniendo ya de años anteriores un servicio en los diferentes ministerios que tiene la iglesia. Porque hay que estar todos los martes, todos los jueves, todos los sábados, hay que estar ahí, porque a veces sobre esos días que nosotros estamos comprometidos caen cumpleaños de amigos, cae el día de la madre, el día del padre, el día del hijo, del abuelo, del tío, caen fechas y están. ¡Qué bendición que es esto! Eso es un dar comprometido. Entonces, bueno, no todos están involucrados en esas cosas, ¿sí? Y no hay obligación tampoco estar involucrado en esos ministerios, pero sí podemos en nuestro corazón y de alguna otra forma dar con compromiso. Y no me refiero solo a plata, ojo, no achiquemos la cosa al tema plata. El tema plata es un pedacito que tendrá su carga, su peso, pero no es nuestra vida, no somos plata, somos mucho más que eso. Entonces, dar nuestro tiempo, nuestra vida con compromiso. Y si yo dije que voy a estar, bueno, cuando toca estar y tengo que estar, tengo que hacer el esfuerzo de estar. Si yo dije que voy a estar y después cada vez que me llaman, ¿sabes que justo no puedo? Justo ese día no puedo. Bueno, está bien. Otro día, se me complicó, no llego. Bueno, que pongamos mucha sinceridad delante de Dios. ¿Estamos comprometidos con nuestro Dios o no? ¿Damos con compromiso nuestra vida? Vamos a ver de dónde sale este ejemplo necesario. Efesios capítulo 5. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, hay muchos pasajes que hablan de esto. Me costó elegir porque hay muchos pasajes que hablan de una forma u otra de este concepto y seguro que dejo afuera alguno que sea muy lector de la Biblia y diga, te faltó, ahí Osvaldo seguro después me va a decir, te faltó leer tal pasaje. Seguro que sí. Pero, perdón Osvaldo, alguno me va a faltar. Efesios capítulo 5. En el versículo 1 y 2 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice? Se entregó. Se entregó. En la cruz se entregó, eso fue una parte de su entrega, pero ¿saben qué? No fue toda la entrega de Jesús esa. Esa fue una parte y una bien importante, ¿no? Gracias a esa entrega de Jesús en la cruz, es que nosotros hoy podemos llamar papá a Dios. No es poco, es lo máximo, ¿sí? Pero no fue la única entrega que hizo Jesús. Jesús dejó el cielo y vivió 30 y pico de años, todo lo que vivió acá en la tierra. No sé cuándo fue chiquito, no tenemos muchos relatos de lo que pasó ahí, pero en cuanto el tipo tuvo conciencia, empezó a vivir para otros y empezó a ocuparse del reino de Dios, de su Padre, ¿sí? Entonces, Él nos dejó ese ejemplo y lo dice clarito al principio: imiten, hagan como Él. No tenemos derecho, estamos en época de derechos donde uno diría, no, pará, ¿quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Es mi derecho? Sí, bueno, vos podés decir todos los derechos, lo de la Constitución y todos los que le van agregando ahora, porque cada 2 o 3 meses sale un derecho nuevo. Pero no tenemos derecho a ser distintos de nuestro Padre. Podemos vivir muy distintos de nuestro Padre, pero no es nuestro derecho. Es una triste decisión. Es una triste decisión. Efesios 5:12, ¿sí? Todo el sacrificio de Jesús. Y un pasaje más buscamos en 1 Juan 3:16. Dejen, si quieren, ahí en Efesios 5, dejen una marquita porque vamos a volver ahí. Pero 1 Juan 3:16, que no es Juan 3:16, es 1 Juan, una carta chiquita, está al final de la Biblia casi. Dios se ocupó de que nos quede súper claro este concepto. 1 Juan 3:16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Les queda claro? El amor es entregar, el amor es dar, y no dar un poquito. ¿De acuerdo a lo que Jesús dijo? Era dar todo, dar, como dijo Teresa de Calcuta, o no sé, alguno por ahí que ella conocía, dar hasta que duela, dar más de lo que me es fácil dar. Lo que me es fácil dar, por favor, démoslo, ¿sí? Pero lo que Dios espera es un plus, dar un poco más, al punto de ponerme incómodo, de complicarme un poquito la vida, de enredarme un poco por dar, por seguir el ejemplo de Jesús. Dice: así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y fíjense, otra vez vuelve el ejemplo de la plata, no porque sea el único, sino porque evidentemente todos llegaban a la conclusión de que era un punto importante ese para mencionar. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? La compasión, el deseo de ser de bendición al que está pasando por alguna situación difícil, es parte de nuestra esencia como hijos de Dios. Estamos actuando como Jesús al hacer eso, ¿sí? Queridos hijos, dice el versículo 18, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Si yo le digo a mi hijo: ay, mi amor, te quiero, pero cada vez que mi hijo quiere conversar conmigo, preguntarme algo, pedirme algo, lo que sea, le digo: ay, perdóname, ahora no tengo tiempo, estoy reocupado, discúlpame, después charlamos. ¿De qué le sirve? ¿Mi hijo qué va a pensar cada vez que yo diga: ay, mi amor, cuánto te quiero? Puro ruido, es nada, es aire, cosas que salen de la boca pero que no dicen nada. A la hora de la verdad mi papá no estaba a decir. Bueno, entonces nuestro papá del cielo no es así y espera que nosotros tampoco seamos así, que le pongamos el cuerpo a lo que decimos. Por eso me alegro cada vez que me entero que algún hermano decide hacer un acto de servicio, o acá en la iglesia o afuera de la iglesia. Oportunidades sobran, ¿sí? Para el que está atento, las oportunidades de servir sobran. Para el que está muy mirándose el ombligo ni se entera que el de al lado se está muriendo, capaz. Pero para el que está atento va a ver que hay oportunidades para poder ser de bendición a los que nos rodean. En Efesios 5:1 dijo: imiten a Dios, hagan como Él hizo. Y acá también dijo lo mismo, que hagamos como Jesús.
Y al final de esto, ya para cerrar, voy a dar unos tips. Insisto, no reduzcamos este tema al dinero. Si en tu cabeza suena eso, bueno, capaz que tengas que aprender algo acerca de eso, pero más allá de eso, amplía tu mirada porque esto es más amplio, ¿sí? Dar tiempo, regalos, ofrendas, todo lo que tengamos que dar, ¿sí? Dar, sin medir demasiado cuánto damos. Tengo 10 minutos. Ya le di 10 minutos, viejo, ¿qué más quiere? Que vaya a un psicólogo si necesita más tiempo para conversar, ¿no? Sin medirnos demasiado. Y sin estar reprochando después. Ah, te escuché 10 minutos. ¿Qué más querés? No, damos con generosidad. Ese es nuestro Padre y así somos nosotros. Damos sin compararnos con otros. ¿Por qué siempre me piden a mí? ¿Por qué no le piden a él? Siempre yo. ¿Por qué no le piden a Benjamín? No tiene nada que hacer. Yo con todo lo que tengo que hacer. Benjamín, no sé qué hace. ¿Por qué no le piden a él? Sin compararnos. Lo que entendimos que tenemos que hacer es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Escuchamos esto? Si entendiste en tu corazón que tenés que hacer algo, hacelo. No esperes que el otro lo haga. Dios te lo dijo a vos, hacelo. Si entendiste que vos tenías que hacer ese esfuerzo, ese sacrificio, hacelo. Y si nadie más lo hace, no importa, Dios se arregla con los demás. Vos ocupate de hacer lo que Dios te dijo a vos. Sin exigir recompensas de Dios o de otras personas. Yo, con todo lo que hice, por lo menos me merezco que... Sin reconocimientos especiales. Saben que ustedes miran así esto, ¿no? La estructura general la hicieron unos albañiles que se contrataron y cobraron su dinero por el trabajo. Después hubo mucho trabajo que lo hicieron personas gratuitamente. Las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, el piso, el aire acondicionado, no es aire acondicionado, la calefacción. La calefacción. Hay equipos de sonido, hay sillas, hay percheros, un montón de cosas que están dadas por alguien. ¿Ustedes ven por ahí los cartelitos de reconocimiento, una plaquita de reconocimiento a tal persona que dio? No, y no lo van a ver tampoco. Y si vos pones algo, olvídate, no va a haber plaquita. No va a haber plaquita. Un día me acuerdo, a Osvaldo le regalaron de la municipalidad, le hicieron, cuando cumplió 50 años de casado, le hicieron una plaquita por todos los años, como un reconocimiento y por todos los años de servicio. No sé qué, la plaquita está por ahí en tu casa, creo, abajo de una pila de algo. O sea, las plaquitas donde destaca lo que hizo alguien son cosas humanas. Nos encanta que pongan nuestro nombre en lugares, ¿no? ¿Vieron como los artistas que se quejan porque en los carteles ponen más grande el nombre de uno que del otro y se arma y se hacen juicio y todas esas cosas? Bueno, eso es muy humano. En el reino de Dios, nada. Porque hacemos las cosas para Dios y es Dios el que se va a encargar de nuestro reconocimiento si Él considera necesario. Entonces, hagamos las cosas y demos y sirvamos sin esperar un reconocimiento, un título, un cargo. Yo me gané el derecho a tal cosa, me gané a que me reconozcan. Pará. Cuando alguien dice eso, si tenía puntos acumulados para esa función, ahí se cayeron todos los puntos al suelo y habrá que volver a empezar. Porque eso es nuestra carne que dice: yo quiero brillar, quiero que vean. Ahí, qué bárbaro, ¿no? Cuántas cosas que hace. Hermanos, todos podemos caer en esta trampa, Yo he caído infinidad de veces. Yo soy una persona que tiende a hacer cosas que se ven, digamos. Siempre me gustó hacer cosas y muchas de esas cosas se pueden llegar a ver. Y en mi interior muchas veces esperé que alguien diga: qué lindo que quedó eso. ¿Vos tuviste la idea? Qué bueno que estuvo, nadie se le había ocurrido. Qué bien que lo hiciste. ¿Sabes la cantidad de veces que yo me vi a mí mismo esperando eso? Todos podemos caer en esa trampa, pero es una trampa y sepamos reconocerla, ¿sí? El reino de Dios no funciona de esa manera. Fíjense, cuando tengan tiempo en su casa, busquen en Juan 6. Jesús había hecho un milagro
uno de los más llamativos. En todos los evangelios está mencionado ese milagro. Saben que no todos los evangelios cuentan los mismos milagros. Por alguna razón a un escritor de un evangelio le pareció más genial contar de uno que de otro. Bueno, el milagro cuando Jesús le dio de comer dice 5.000 personas, pero en realidad por ahí dice eran 5.000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Y considerando que los niños siempre abundan, y las mujeres calculo que también, serían una banda de gente que Jesús hizo el milagro con unos poquitos panes y unos peces, les dio de comer a todos. Fue genial. Cuando terminó eso, fíjense después cuando lo busquen en sus casas, en Juan 6, cuenta que Jesús se dio cuenta que la gente quería nombrarlo rey o algo por el estilo. Decían, imagínense este tipo como soberano acá. Nunca más nos quedamos sin comida. Cada vez que falta algo, el tipo hace así y aparece lo que falta. Es genial, todo lo queremos de intendente. Imagínense un intendente así acá. Cuando Jesús se dio cuenta de eso, ¿qué hizo? Disfrutó del aplauso. Autógrafos por acá, por favor. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a una montaña, solo, a orar. ¡Ja! ¡Qué aburrido! ¿No podía disfrutar un poquito del éxito del momento? No era lo que correspondía. Después de haber hecho una cosa así, que seguramente fue tremendo, el tipo necesitaba centrarse otra vez con papá del cielo. ¿Qué necesitaba? A solas con papá. No necesitaba el aplauso de la gente. Él sabía que ese aplauso hoy te lo dan y mañana te revolean algo por la cabeza. Así que no se preocupó mucho por el aplauso. Se retiró. Donde él tenía que estar era con el papá del cielo, el mismo que tenemos nosotros. Así que cuando haces algo o cuando pasa algo genial y vos estuviste involucrado, anda rápido a tu lugar secreto con Dios, para que Él ponga las cosas otra vez en orden y podamos acordarnos que si algo pasó genial, no fue por mí, ni por mi brillo, ni por mi capacidad, mis muchos dones, no, por la gracia de Dios. El Espíritu Santo quiso hacer algo genial y lo hizo. Toda la gloria sea para Él. Si tuve el privilegio de ser un cachito de eso, genial, disfrútalo. Y enfócate en lo que viene adelante. Pero que nada nos quiere hacer creer que no me reconocen, no me tienen en cuenta, me ningunean, tanto que yo di, y mirá, ahora nadie me... Mal. No vayamos por ese camino, porque es un laberinto sin salida. Así que, hermanos, ocupémonos de lo que corresponde. Tengamos un corazón como el del Padre, generoso, que da tiempo, recursos, mi casa, mi familia. Doy, tengo que dar. Eso es un principio de la nueva vida. Si estás orgulloso de que Dios puso su vida nueva en vos, que tu vida se empiece a destacar por eso, por tener un corazón como el de nuestro Padre.